Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Continuamos con la serie de vídeos sobre cómo hacer, leer y trabajar con tablas de contingencia o tablas cruzadas en SPSS. En esta tercera parte vamos a ver cómo trabajar con los residuos estandarizados corregidos. Escuchándolo así es un palabra, suena raro, suena difícil, pero en realidad es un instrumento que nos da muchísima información, que es bastante simple de entender, aunque tenga un trasfondo estadístico complejo, y que nos va a servir muchísimo para poder comprender las relaciones que se establecen entre las diferentes categorías de las dos variables que tenemos en las tablas de contingencia o tablas cruzadas en el SPSS. Mirad, un residuo estandarizado corregido básicamente se refiere a un residuo que es algún error, algo que falla, estandarizado a estándar y corregido porque lo corregimos por alguna técnica. Básicamente lo que quiere decir los residuos estandarizados corregidos se refiere a que la tabla de contingencia utiliza un contraste paramétrico en el que asumimos que las distribuciones de las dos variables siguen una normal, de modo que podemos estandarizarla a una distribución normal 0,1, es decir, media 0 y desviación típica 1, que nos permite saber a partir del valor medio, que lo establecemos en 0, con cuántas desviaciones típicas obtenemos un porcentaje de los datos. En nuestro caso solemos trabajar con el 95% de confianza, de modo que desde el 0 con más menos 1,96 desviaciones típicas, que en este caso sería 1, porque es una distribución normal 0,1, es decir, entre los valores menos 1,96 y más 1,96 en esa distribución normal estandarizada, obtendríamos el 95% de los casos. Esto nos va a permitir aplicárselo también a los residuos, de modo que vamos a poder trabajar con ellos de manera muy simple porque solo tendremos que hacer una comparación entre el valor de residuo, que ya está estandarizado y corregido, y el valor de la distribución normal con ese porcentaje de confianza y ese valor del más menos 1,96. Dicho esto, para que comprendamos el trasfondo estadístico, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que obtenemos, para que veáis, esto lo tenemos en SPSS en tablas cruzadas, tendríamos en, recordemos, para que lo veáis bien, en casillas podemos marcar, por un lado, los porcentajes marginales que necesitemos. Como tenemos la variable independiente en filas, hemos calculado los porcentajes de filas de acuerdo a la regla de Feisel. Además, en los residuos vemos que hay tres diferentes. En este caso marcamos los estandarizados y corregidos. Y para que entendamos cómo va, hemos marcado, aparte de los recuentos observados, los recuentos esperados. Es decir, qué esperaríamos si la variable siguiera la distribución normal estandarizada perfecta. Bien. Tenemos continuar, aceptar, en este caso ya lo tengo calculado, lo dejo así. Muy bien, bueno, pues tenemos entonces aquí la tabla de contingencia con el recuento de cada una de los dos pares de categorías, 335, que siempre separan el vídeo de la basura y tienen 18 a 34 años, el 60,5% en este caso, recordad que es con respecto al total que vemos en cada marginal de cada categoría de la variable independiente, y luego vemos aquí que hay un residuo corregido, lo tenemos para todo. Muy bien. ¿Qué significa entonces el residuo? Primero vamos a fijarnos en los recuentos. El recuento que tenemos en nuestra muestra es de 335 en este caso, que siempre reciclan y si tienen de 18 a 34 años. ¿Qué esperaríamos tener si la variable siguiera una distribución normal 0,1? Bueno, pues una distribución normal en general, el esperado acorde a esa distribución, pues esperaríamos tener 381 casos, 3,8, 382 casos. Por lo tanto, en nuestra base de datos, en nuestra muestra, vemos que hay menos casos de los que esperaríamos. Bien. Esto también podría ocurrir al contrario. Aquí en nunca vemos que nos salen 74 casos, pero esperaríamos obtener 47 casos. Es decir, menos de los que tenemos en nuestro caso, más de los que se esperarían si siguiera una distribución normal. Esto está acorde al residuo. Si nos vamos al residuo corregido, en los casos en los que esperaríamos más de los que tenemos en nuestra muestra, tenemos un residuo negativo. Y en los casos en los que esperaríamos menos de los que tenemos en la muestra, tenemos un residuo positivo, un residuo con signo positivo. ¿Qué nos significa esto? Esto lo que significa es la diferencia que existe entre lo que se espera y lo que se obtiene. Bien, si la diferencia
es muy amplia, vamos a obtener un residuo corregido que es significativo y que nos indica una diferencia. Por lo tanto, vamos a ver dos ejemplos. En el caso primero de siempre y 18-34 años, en los que esperamos más de los que tenemos el residuo negativo y sale menos 4,9. ¿Qué significa este menos 4,9? Pues teniendo en cuenta que es un residuo estandarizado y corregido, lo podemos comparar con el valor de la distribución normal 0,1, la distribución normal estandarizada, correspondiente a un nivel de confianza que fijemos. Normalmente fijamos el 95% de confianza, el valor va a ser 1,96 en valor absoluto, es decir, lo vamos a poder comparar tanto en positivo como en negativo. En este caso, al ser el valor negativo, menos 4,9, lo que podemos hacer, mi consejo es que siempre escondamos el símbolo, el signo, el más o el más no suele aparecer, el menos, y lo comparemos directamente con 1,96 y que posteriormente miremos el signo que tiene. En este caso que tenemos 4,9, vemos que es mayor que 1,96. Por lo tanto, este residuo es significativo. ¿Qué significa eso, que sea significativo? Significa que la diferencia entre el recuento esperado y el recuento observado es significativa. Y además, como ese recuento esperado es mayor que el observado, nos sale un signo negativo. Por lo tanto, estamos obteniendo menos casos de los que esperaríamos tener. ¿De acuerdo? Dicho de otro modo, podemos decir que hay cierta relación entre el 18 a 34 años y que se siempre separe el bio de la basura y que en principio hay menos de los que esperaríamos obtener si siguiera la distribución normal. Es decir, nos está dando ya una pista. Si lo hacemos en este caso con nunca, vemos que el residuo es 4,7, que es positivo y que además es mayor que 1,96. En este caso vemos, por coger los dos extremos, siempre y nunca vemos que hay más casos de los que esperaríamos obtener. Es por eso que el residuo sale positivo y que al ser mayor de 1,96 es significativo. Eso significa que estamos obteniendo menos, pero más de los que esperaríamos obtener. Está acorde, de hecho, a la idea de que si al estar trabajando con extremos, es lo esperable que ocurra. En los intermedios vemos que a menudo y algunas veces que los residuos son menores que 1,96 y por lo tanto son no significativos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues con lo que queremos ver son las diferencias que hay dentro de cada categoría de la variable dependiente. Así, si vamos a siempre, vemos que el residuo para 18-34 años es negativo y mayor que 1,96 y significativo. En 35-49 sigue siendo negativo y además sigue siendo significativo, aunque algo más justo. En cambio, vemos que para las edades mayores, 50-64 años, el residuo es positivo y además significativo. Esto significa que hemos obtenido más casos de los que se esperaría obtener e igualmente ocurre con los de 65 y más. Estamos esperando menos casos de los que hemos obtenido y además el residuo que es 3,3 es significativo y mayor que 1,96 y además es positivo. Por lo tanto, lo que vemos aquí es, por ver el siempre, que en los dos grupos de edad más jóvenes el residuo es negativo, es decir, obtenemos menos de los que esperaríamos, y los grupos de edad mayores es positivo, esperamos menos de los que hemos obtenido. Esto ya nos da una indicación de cómo se comportan las dos variables, es decir, estamos viendo que tenemos una serie de casos que esperamos más en las edades jóvenes y esperamos menos en las edades más mayores. De modo que vemos que la relación no es solo, como vemos en el chi cuadrado, una relación entre ambas variables significativa en conjunto, sino que también lo que vemos es que entre los más jóvenes esperaríamos obtener más. Lo que ocurre es que, de acuerdo a diferentes circunstancias que ya tendríamos que explicar posteriormente en términos más sociales, más causales, más sociológicos, ocurre así. Por acabar con esto, si en lugar de estar en siempre, en la categoría siempre vamos a nunca, lo que se espera obtener es lo contrario que en esa categoría que está en el extremo. Y de hecho, más o menos así ocurre. Vemos que en
los más jóvenes el residuo es positivo, al contrario que en siempre, y en los mayores el residuo es negativo, que es lo contrario que esperábamos en siempre. De modo que iríamos siempre para ver los residuos mirándolo categoría a categoría y luego verlo integral. Bien, en general hay muchos casos, hay muchos pares de categorías que no nos salen significativas porque no en todos vamos a esperar siempre obtener algo diferente, sino que obtenemos aquello que se esperaría dentro de los ciertos márgenes de error que tenemos. Pero lo importante es que veáis que con los residuos podemos ver si hay diferencias entre lo esperado y lo observado y por lo tanto si hay diferencias entre las categorías de las variables que estamos trabajando. Y en último término, explicar con mucho más detalles cómo se comportan ambas variables y sobre todo cuál es la distribución dentro de las diferentes categorías de las variables que estamos trabajando. De modo que avancemos un poco más en lo que nos dice simplemente el chi cuadrado, que solo nos dice que sí, hay relación, pero para eso tenemos que leer los porcentajes por un lado y leer los residuos estandarizados corregidos. Recordemos, por recapitulizar, el residuo estandarizado corregido se compara al 95% de confianza con el valor 1.96 y se hace en valor absoluto, es decir, sin signo. Y posteriormente se lee el signo, de modo que veamos las relaciones que existen entre pares de categorías. Eso se hace para todos los pares de categorías y se establece el mapa para ver dónde se esperaban más o menos de los que finalmente han salido. Y así podamos establecer las relaciones con mucho detalle entre las categorías de las variables que estamos trabajando. Espero que esto os haya servido y seguimos pues con ello. Ya cerramos aquí el tutorial de tablas de contingencia. Recordad que tenéis la parte 1 cómo hacerla y la parte 2 cómo leerla en el canal. Así que cualquier cosa, seguimos con ello. Muy bien. Hasta pronto. Adiós, adiós.